Deseo que el Señor te pueda bendecir grandemente a esta hora. Antes de abrir su palabra, quiero que tú me acompañes y cierres tus ojos para comunicarnos con Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, deseamos a esta hora abrir tu palabra. Pedimos tu presencia y tu compañía y la aplicación de ella a nuestra vida en Jesús. Amén. Esta serie está titulada El Santuario, Lugar de Bendición. El tema para hoy está titulado Me harán un santuario. La cita base la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra del Señor: Me harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Dios busca morada y no hallará reposo hasta hallarla. Dios estará completo en el ser humano cuando tú le hayas abierto un lugar para Él. Dios, cuando mora con nosotros, trae reposo, bendición y salvación. El mandato de Éxodo capítulo 25, versículo 8, tiene diferentes aplicaciones. Y la primera de esas aplicaciones es un sentido espiritual. El mismo texto bíblico nos habla en el libro de Salmos, en el Salmo número 132, versículo del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. El hecho del Señor habitar, esto brinda principalmente que el Señor ha querido buscar en el ser humano una morada. Y es interesante porque el salmista entiende esto. El salmista menciona que el acto de encontrar al Señor lugar en el ser humano le va a permitir traerle bendición, le va a permitir que su alimento esté, que cada una de sus necesidades puedan ser satisfechas. Y esto nos hace a nosotros recordar que la presencia del Señor nos trae esperanza, bendición y salvación. No te olvides que cuando el Señor habita en el ser humano, ahora los problemas del ser humano no son asunto de nosotros, ahora es asunto de Dios. Dios es el que pelea por nosotros, dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por ti. Entonces, esa es la promesa para nuestra vida. Cuando el Señor mora en el ser humano, ahora sus batallas van a ser las batallas de Dios. Eso significa el hecho del Señor morar entre nosotros. Pero también en la Biblia vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, que el Señor va a hacer una aplicación diferente. Y vamos a ver que el Señor va a mencionar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice el texto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, el templo somos nosotros. Y Dios dice, yo busco especialmente un lugar en el ser humano, pero el lugar que busca Dios es en el corazón. El Señor desea hacer su santuario en nuestra vida. El Señor desea morar con el ser humano en nuestro corazón. ¿Qué ocurre cuando nuestro corazón está alejado de Dios? Entonces la presencia de Dios no está contigo. Cuando tú invitas al Señor a que more contigo, ahora tu voluntad no va a ser la voluntad tuya, sino que va a ser la voluntad de Dios. Morar en el corazón es que el Señor purifica nuestra alma, es que el Señor nos enseña a caminar en novedad de vida. Es que ahora lo que a mí me gustaba, ahora va a pasar a un segundo plano, y lo que a Cristo le gusta van a ser mis deseos.
el corazón humano, dice el salmista. Crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo del ser humano cuando espera que Dios more en su vida. No desea tener el mismo corazón, no desea tener la misma vida. El tercer lugar que encontramos en el sentido espiritual está en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. La palabra del Señor allí menciona que el Señor se encontrará con nosotros, así sea que hayan 2 o 3 congregados en su nombre. O sea, no solamente Dios desea hacer una morada en nuestra vida, convertir nuestra vida en una morada, nuestro corazón en una morada, sino que Él desea que la comunidad, que el grupo, que Él muestra el deseo de morar en comunidad, de morar entre su iglesia, entre sus hijos. Por eso creemos que cuando estamos congregados, que cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en un momento en el cual recordamos, reflexionamos en la vida espiritual, en una meditación, entendemos que Dios está morando con nosotros, porque es su promesa. Pero vamos a encontrar entonces que el Señor no solamente hace una aplicación espiritual de su morada, sino que el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, va también a mencionar lo siguiente. Ahora Dios no se queda en el cielo. El libro de Mateo habla que el Señor baja a esta tierra a morar con el ser humano. Lee conmigo Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué precioso cuando la palabra del Señor nos dice que Dios vino a la tierra a morar con el ser humano. ¿Conocía Dios al ser humano? Claro que sí. Génesis capítulo 1 menciona que el Señor conocía al ser humano. Pero Dios viene a morar con nosotros porque desea convivir. Él desea llevar nuestras culpas. Isaías capítulo 53 menciona que Él quiere llevar nuestros dolores. Pero esto nos permite a nosotros saber que Dios desea estar cerca del ser humano. Él desea interactuar con el hombre. Y Él desea que el ser humano pueda mirar a Dios y pueda considerar a Dios como su ayuda, como su socorro. El libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Dios siendo Dios, dice el verbo, ese verbo que moraba con Dios, dice, vino y tomó la forma humana. Y el mismo capítulo 1 del libro de Juan menciona que Dios vino y hizo carpa, habitó con el ser humano, para conocer al ser humano, para saber qué vive el ser humano. Eso nos ayuda a saber que el Señor compartió su naturaleza con nosotros. Y ahora nosotros vamos a conocer más adelante. Ante el Padre representa la naturaleza humana, la única que representa. Vamos a conocer que el Señor, cuando mora con el ser humano, quiere darle un ejemplo. El libro de Juan menciona que el Señor dice, como yo hice, quiero que vosotros también hagáis. Ahora el Señor desea que nosotros podamos imitarlo a Él. Y es que ser un discípulo de Cristo es convertirse en un imitador de Él. Es hacer las cosas que el Señor hace. Y resulta que nosotros, bajo la protección y la dirección del Espíritu Santo, dice que le haríamos una obra de alcance mayor que la que Jesús hizo. Esa es la promesa que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero también vamos a encontrar que el Señor baja a morar con el ser humano porque desea compartir sus bendiciones. El Señor desea compartir la eternidad con el ser humano. Pero el hombre siempre ha huido a morar con Dios. Así como en Génesis, el ser humano no deseaba mostrarse ante Dios. Así como Adán y Eva no querían mostrarle la cara a Dios porque le tenían miedo. Y lo que hace es que se refugian. Lo que hacen es que buscan un manto humano, unas obras humanas para tapar su verdadera necesidad espiritual. El libro de Lucas, en su capítulo 15, desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 38, nos muestra que hubo alguien en la Biblia que el Señor Jesús refirió que un día se cansó de morar con su padre. Y dice el texto que el día que se cansó dijo, Padre, yo quiero que tú me des la herencia.
El texto sigue mencionando que el padre le dolió en su corazón. El padre podía decir, yo no te voy a dar la herencia que te pertenece a ti, porque no se podía. El padre todavía estaba en vida. Y según la tradición jamás se da una herencia en vida, sino cuando el padre ha fallecido. Pero el padre accede a dar la herencia a ese hijo. Y su hijo contento, su cara de felicidad, porque por fin se había libertado, por fin quería emprender una vida nueva, por fin iba a estar en libertad, porque el estar con su padre le significaba estado de esclavitud, estar lejos era libertad para él. Y dice que se va lejos, que gasta todo lo que tiene. En los primeros días era bien, habían amigos por montones, le llamaban, le estaban cerca. Se acercaban únicamente porque habían recursos. Y era el chico de las fiestas, el chico de las invitaciones, era el centro de todas las cosas. Pero hasta que llegó un momento en el cual todas esas bendiciones se acabaron. Y ya fue a la caja y no encontró dinero. Buscó sus bolsillos y ya no había. Y empezó a preocuparse, empezó a mirar a un lado a otro, a dónde encontraba dinero para buscar. Llamó a sus amigos y ya los amigos no le contestaban. Ya no había quien le atendiera. Dice el texto que entonces empezó a buscar trabajo. Y la forma que encontró trabajo fue atendiendo unos marranos, unos cerdos. Y cuando le echaba comida a esos cerdos, limpiar los lugares en los cuales estaban los cerdos, decía, hasta llegó a comer lo que los cerdos comían. Hasta que un momento volvió en sí. Cuando tú y yo volvemos en sí, entendemos lo que hemos perdido de dejar de morar con Dios. Entendemos que hemos perdido todas las bendiciones del cielo para nosotros. Y cuando él volvió en sí dijo, ¿cuántos de mi padre en la finca? En el lugar de bienestar, en el lugar de esperanza. Pero ese no era el título que él había dado antes. Para él morar con el padre era sinónimo de esclavitud. Pero dijo, ¿cuántos morando con mi padre se encuentran bien? Y dijo, ahora le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y emprende el viaje hacia su hogar. Cuando entendemos el valor de lo que hemos perdido, entonces vemos la importancia de estar cerca de nuestro Padre. Yo no sé si te estoy hablando a ti que has perdido y te has alejado de tu hogar porque crees que vivir lejos de él es lo mejor. Pero ahora te encuentras malogrado, ahora te encuentras lejos, en soledad, encuentras sin para ti ninguna salida. Pero hasta que tú levantes los ojos al cielo y consideres que el lugar que Dios te ha provisto es el mejor para ti, entonces podrás volver de nuevamente al hogar. Sorpresa para el hijo, porque cuando el padre ve a su hijo que viene a la distancia, sale corriendo. Y el hijo ve a su padre y también sale corriendo a su encuentro. El padre llega y le dice, hijo, estás sucio, hueles a cerdo, no te quiero lejos, no te quiero cerca. No, dice el texto que el padre sale corriendo a abrazar a su hijo. No le dice, quítate esa ropa sucia, no. Porque para el padre lo más importante era volverse a encontrar con su hijo. Para el padre lo importante era ver a su hijo restaurado. Y eso es precisamente lo que Dios desea con nosotros. Aquel hijo ese día entendió que el amor del Padre estaba más allá de las debilidades humanas, que el amor del Padre nunca iría a cambiar, que el amor del Padre siempre se mantendría. Así que si tú has pensado que tu error, que tu falla, que el pecado en el cual estás te ha separado tanto de Dios, que para ti no hay esperanza, déjame decirte que el amor de Dios supera el error humano, que el amor de Cristo es más fuerte que las fallas que has cometido. Dios desea que morar contigo porque Él compartió tu naturaleza, Él compartió tus dolores y Él quiere compartir también tus bendiciones. Y por último, dice la palabra del Señor que el hecho de haber morado Cristo con nosotros nos ha dado un gran favor. El libro de la carta de Primera de Juan, capítulo 2, en su versículo 1 nos menciona: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. Uno de los beneficios que el Señor nos ha dejado, el hecho de haber morado con nosotros, número uno, es que el Señor dice, ¿ha fallado? ¿Le has fallado a Dios? ¿Te sientes tan indigno? ¿Reconoces que le has fallado? Entonces considérame a mí, a Jesús, como tu abogado. Y entonces el abogado se va a encargar de tu caso, va a pelear por ti, porque tú has reconocido que tienes una defensa en tu favor. ¿Cuántos hoy en día en las cárceles desean encontrar un abogado que los defienda? Jesús dice, yo soy el abogado por excelencia. Yo estoy dispuesto a pagar la fianza tuya, a defenderte. Número 2. Él es nuestro sacerdote. El libro de Hebreos, en su capítulo 3, versículo 1, menciona: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El segundo lugar, lo que Jesús ha ganado, es que es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús ahora ministra, dice el libro de Hebreos, no en un santuario hecho por manos humanas, sino creado por Él mismo, cuyo arquitecto es Dios. Allí mora el Señor defendiéndote. Ahora el Señor está allí esperándote que tú puedas acercarte a Él por fe, creyendo que el sacrificio de Cristo todavía sigue vigente, como lo hablamos en la sección anterior. Todavía, hace 2000 años, todavía la sangre de Cristo sigue vigente y tú puedes acceder a ella por la fe en Jesús. Y Jesús todavía sigue esperándote. Allí Jesús desea que tú creas, que tú experimentes y entonces tú le confieses los pecados al Señor para Él no solamente perdonarte, no solamente un estado de justicia, un estado de volverte a tu condición original, sino que Jesús también desea borrar tus pecados y dice la Biblia y no traer a memoria ninguno de ellos. ¿Ves el beneficio de morar con Dios? ¿Ves el beneficio del hecho de que el Señor quiera morar con nosotros? Y en tercer lugar, dice la palabra del Señor, es porque Él nos ha abierto un camino. Él ha podido ser el primero que nos ha permitido que tú y yo nos acerquemos sin ningún problema ante el Padre. Porque Jesús está allí como tu defensor, como tu abogado. Entonces cuando el Padre quiere mirarte a ti, no te va a ver a ti, va a ver a Cristo Jesús en tu lugar. Estos son algunos de los beneficios que el Señor ha ganado con nosotros y lo que el Señor quiere hacer con tu vida, lo que ha hecho con mi vida y lo que desea cada día que experimentemos en nuestros corazones. No quieres ser como este hombre, como este joven que se fue de su hogar porque pensaba que estar cerca de él era lo peor. Conozco el caso de Camilo. Camilo estaba en la iglesia y vivía en la iglesia, pero decía, ¿cuándo estaré yo libre? Un día le pide el carro a su padre y se va. Llama a sus amigos y dice, estoy fuera de la casa, ¿qué quieren que hagamos? Camilo ese día va a la discoteca, va a la taberna y se emborracha. Con sus amigos vive una vida de libertinaje completamente. Cuando ve que son alrededor de las 2 de la mañana, sus amigos le dicen, Camilo, ya es hora de volver. Toma su carro en estado de embriaguez y se va. Camilo venía completamente ebrio mientras conducía su carro. En una curva, un carro venía al frente y él, en su estado no consciente, pensó que se iba a chocar con aquel carro y hace una maniobra para evitar chocarse con el carro que venía al frente. Y cuando hace esa maniobra, su carro empieza a voltearse y va a parar a un precipicio. Allá se encontraba eso lleno de agua. Pasó las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 10 de la mañana. Y los padres no sabían nada de Camilo.
Los policías que vieron que este carro venía en alta velocidad le siguieron. Y cuando llegaron a cierto lugar vieron que el carro no estaba por allí. Y se preocuparon y empezaron a ver dónde había quedado este carro, qué había pasado. Miraron al precipicio y tampoco vieron nada. Pasaron como 2 horas buscando a Camilo dónde estaba. Hasta que se metieron a la laguna y encontraron que el carro estaba sumergido en ese lugar. Camilo, no sabemos, solamente creemos que fue por misericordia. Trató de abrir la ventana de su carro. Cuando ya dice que una mano, el testimonio, después una mano lo sostuvo, lo levantó, él no sabe cómo, abrió la ventana y salió y empezó a llamar a decir que estaba con vida, que le ayudaran. Camilo le tocó aprender lo que significaba vivir cerca de su padre. Le tocó aprender a golpes lo que significaba vivir lejos de su padre. Quizás ese fue tu caso. ¿Has pensado que vivir lejos de Cristo Jesús hasta ese momento ha sido una gran bendición? Pero déjame decirte a esta hora que no es una bendición. Vivir lejos de tu Padre, de Jesús, de tu morada, de tu casa, nunca va a ser una bendición. Y nunca lo creas. Y por eso Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, va a decirte de la siguiente manera. He aquí estoy yo a la puerta. El Señor todavía sigue insistiendo. Es que yo deseo morar contigo. Y dice la frase principal que mencionábamos. Es que Dios busca morada y no hallará reposo hasta haberla encontrado. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús desea que pares de sufrir hambre, de sufrir soledad, de sufrir ansiedad, de sufrir en tu hogar lejos de Cristo, tu matrimonio destruido, como joven separado de Dios en el vicio, en la prostitución, en la pornografía. ¿Qué está tu vida en este momento? ¿Cómo se encuentra? Jesús dice, yo estoy cerca y yo deseo entrar en tu vida y empezar a colocarle orden, porque mi especialidad es tomar todo lo desordenado y empezarlo a ordenar, porque yo deseo morar contigo. No tienes que ser perfecto, así tal cual como está. Jesús desea llegar a tu vida y dejarte totalmente cambiado. ¿Quieres a esta hora aceptar a Jesús? ¿Quieres creer que Jesús desea morar contigo? ¿Aceptas a Jesús que more contigo y le coloque orden a tu vida? ¿Quieres parar de sufrir? ¿Quieres parar de luchar con tu propia fuerza? Entonces, permite que el Señor Jesús toque tu puerta. Él está tocándola, pero permite que el Señor pueda entrar a tu vida y a colocarle orden. Dios desea morar contigo. ¿Deseas tú hacerlo con Él? El Señor te bendiga y Dios te ayude a permanecer junto a su vida. ¿Oramos? Amado Señor, gracias por aquellas personas que están escuchando en este momento tu palabra. Bendíceles, ayúdales a cada día permanecer contigo. Permite que sus vidas empiecen a verse un cambio, porque han querido que tú le empieces a dar forma, empieces a llevarte sus sufrimientos, sus dolores, sus ansiedades, sus problemas, sus tristezas, y convertírselas en gozo, en alegría, en la seguridad que tú moras. Y dice tu palabra que muy pronto tú vendrás. Y no solamente quieres que morar con nosotros en esta tierra, sino que tu palabra dice que querrás morar con nosotros por toda la eternidad. Gracias, oh Dios. Sella a estas personas con tu Espíritu Santo. Derrama tus bendiciones sobre tus hijos y prepáranos para un próximo momento escuchar tu palabra. Gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Prepárate para escuchar su palabra.